La reforma agraria en el Perú fue uno de los cambios más importantes en el siglo XX. Se implementó oficialmente el 24 de junio de 1969, tras el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, con el objetivo de transformar la estructura agraria del país. Hasta ese momento, gran parte de las tierras estaban designadas en manos de pocas familias, mientras que miles de campesinos trabajaban en condiciones de desigualdad y pobreza. La reforma buscaba acabar con ese dominio oligárquico sobre la tierra y construir una nueva realidad en el campo peruano, donde el campesino fuera reconocido como actor fundamental del desarrollo nacional. Se esperaba que al entregarles tierras, se impulsara la producción agrícola, se redujeran las tensiones sociales y se promoviera una mayor justicia social. Para muchos esto fue visto como una medida necesaria, incluso como una deuda histórica hacia los sectores más excluidos del país, representando una promesa de cambio, inclusión y progreso. Sin embargo, con el tiempo la reforma agraria comenzó a enfrentar varias dificultades que impidieron que cumpliera sus objetivos. Aunque se logró la redistribución de tierras, este proceso careció de una buena planificación técnica y apoyo económico. Además, los campesinos tuvieron acceso limitado a infraestructura y crédito. Fue una reforma impuesta desde el poder, sin diálogo, con quienes serían directamente enfrentados. Esto generó desconfianza y tensiones con el Estado, por lo que las consecuencias se sintieron en varios ámbitos. En lo social, las nuevas organizaciones que, como en muchos casos, fueron quebrando. En lo político se impuso una visión unilateral y en lo económico la baja productividad agraria y el abandono de tierras fueron problemas clave. Por eso en esta exposición analizaremos el por qué una reforma que iba a ser beneficiosa no logró serlo para el Perú en los ámbitos político, económico y social. Bueno, en primera vamos a hablar sobre el área política, ¿no? La reforma agraria, que fue impulsada por el gobierno militar que tomó el poder en la segunda instancia del siglo XX, fue uno de los gobiernos políticos más radicales de todo el país. Esto, en el enfoque político, se puede entender como que la estrategia para la consolidación del poder del régimen, en vez de buscar una respuesta estructural para el problema agrario, ya que al desmantelar la oligarquía terrateniente, Juan Velasco Alvarado no solo buscó ello, sino que también buscó reprimir y, digamos, cerrar los tipos de empresas económicas que movían. Esto con el fin de darle el poder de distribución, de producción al Estado, lo cual fue muy coherente, puesta su visión autoritaria del desarrollo nacional. De igual forma, el Estado expropió más de 10 millones de hectáreas. Según el Instituto Peruano de la Economía en el 2021, nos dice también que esto fue muy radical y centralizado. ¿Por qué? Porque en vez de enviarle las hectáreas a los campesinos, se crearon cooperativas estatales mal gestionadas, como la ya famosa Atahualpa Jerusalén, en Ica, que pasó de ser un viñedo reconocido y multifuncional a caer en bancarrota en tan solo años y creo meses, por falta de asistencia técnica como la del liderazgo comunitario. Asimismo, lo que debió ser un empoderamiento para el campesino terminó siendo un refuerzo para el Estado centralizado. Además, Mario Vargas Llosa calificó la reforma como una expropiación autoritaria disfrazada de redención social. Una frase que resume el trasfondo político de un proyecto que, si bien se ha tomado como una victoria del campesinado, en realidad no demostró ser un modelo de desarrollo sostenible ni democratizador. Investigaciones recientes como el historiador Antonio Zapata y el Instituto de Estudios Peruanos coinciden que, en lugar de empoderar a las comunidades rurales, provocaron que hubiera estructuras débiles, fueran dependientes al Estado y también que fueran vulnerables a la manipulación política. Esta desarticulación del campo no solo provocó un estancamiento productivo, sino que también generó un profundo malestar social. Así, esta reforma disfrazada de justicia social, que debilitó las capacidades autónomas del campesinado, desorganizar la producción agrícola y también agilizar las tensiones sociales cuyas consecuencias aún resuenan en la actualidad. A continuación, mis compañeros abordarán el impacto económico de esta reforma, centrándose en cómo afectó directamente a la vida, la organización y las oportunidades de desarrollo de las comunidades campesinas del Perú.
Continuamos con el aspecto económico. Fue implementada por el gobierno militar a fines de los años 60, que buscaba terminar con la concentración de tierras y lograr justicia social. Se expropiaron más de 15.800 haciendas y se redistribuyeron más de 9 millones de hectáreas a unos 370.000 beneficiarios. Sin embargo, aunque en cifras parecía ambiciosa, en la práctica no dio los resultados esperados. Según el Instituto de Estudios Peruanos, cubrió menos de la mitad de tierras productivas y dejó fuera a muchos sectores rurales. De este lado, el agro no mejoró. Según el INEGI, en los años 70, la agricultura apenas creció un 0.8% por año, muy por debajo del crecimiento poblacional. Además, varias cooperativas quebraron por mala gestión, falta de experiencia y apoyo técnico. El economista Bruno Seminario señaló que esto provocó una caída estructural en la productividad agraria. Este debilitamiento del campo se profundizó con el tiempo. Aunque los beneficiarios recibieron tierras, no se les ofreció el acompañamiento necesario para convertirse en fuentes sostenibles de desarrollo. Como señala un estudio del Instituto Peruano de Economía, entre 1970 y 1980, la productividad agrícola en el Perú se redujo en un 17%, mientras que en otros países de América Latina como Colombia y México, este se aumentó alrededor del 18%, que fue durante el mismo periodo. Esto evidencia que no fue un problema externo o global, sino una falla interna de nuestro modelo de reforma. Según el historiador Antonio Zapata, la reforma agraria distribuyó tierras pero no desarrolló capacidades, lo que quiere decir que no hubo inversión suficiente en formación, en el crédito agrario ni en la infraestructura para que los campesinos pudieran aprovechar esta oportunidad. A esto se suma que muchas veces muchas de las cooperativas fueron impuestas sin un verdadero proceso participativo ni democrático, como explica el economista Javier Escobar del Grade. El Estado no crea un entorno institucional sólido ni dio acceso a tecnología, ni a mercados, ni financiamiento. Esta falta de estrategia integral no solo provocó que muchas tierras quedaran subutilizadas, sino que también generó desconfianza y frustración en la población. Por eso, desde el aspecto económico, podemos afirmar que la reforma agraria no solo no soluciona los problemas estructurales del campo, sino que en muchos casos los agravó. La reforma fue promovida por el régimen militar, que buscaba transformar la estructura del campo. Fue presentada como una política destinada a promover la estructura económica en las zonas rurales del país. Hasta ese momento, gran parte de las políticas concentradas estaban destinadas y encabezadas en las reformas. No obstante, sus actos más significativos se dieron en el ámbito social, y aunque no siempre afectaron de manera positiva. Hasta en aquel entonces el Perú se encontraba en una disputa sobre la discriminación que sufrían los campesinos e indígenas de ese país. Debido a eso, el Perú estaba en una problemática donde el 70% de las tierras cultivables estaban concentradas en manos de menos del 2% de propietarios. Dado esto, que los campesinos trabajaban en condiciones precarias, algunos sin salario fijo y otros con sistemas similares a la servidumbre. La reforma permitió la extracción de más de 9 millones de hectáreas, las cuales fueron repartidas en 300.000 familias. Esto representó un gran paso en la historia y el derecho a la tierra para sectores históricamente excluidos. Sin embargo, la ejecución del proceso fue deficiente. No se brindó apoyo técnico, financiamiento ni infraestructura adecuada, lo que debilitó la productividad agraria y llevó al desempleo, la escasez de alimentos y un incremento de la pobreza en varias regiones. Además, la oposición de los antiguos hacendados, sumada a la imposición autoritaria del régimen militar, generó conflictos sociales, actos de violencia e incluso muertes en varias zonas rurales. Ante esta situación crítica, muchos campesinos e indígenas se vieron obligados a migrar a las ciudades en busca de mejores condiciones de vida. Ante esta migración masiva, no solo contribuyó el crecimiento desorganizado de las zonas urbanas, sino que también profundizó la marginalización de los pueblos originarios, que no encontraron ni en el campo ni en la ciudad las oportunidades prometidas. Por lo tanto, aunque la reforma agraria buscó justicia social y equidad,
Su impacto fue complejo. Logró cambiar la estructura de propiedad, pero sin acompañamiento adecuado terminó generando nuevas formas de desigualdad y exclusión para los mismos sectores que pretendía beneficiar. Bueno, y en conclusión se pueden dar a entender 3 puntos. Desde el enfoque político, la reforma agraria de 1969 no representaba tanto un acto de justicia social como una estrategia de gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Para consolidar su poder y debilitar la oligarquía terrateniente, si bien apropió más de 10 millones de hectáreas, lo que desvirtuó sus fines emancipadores, casos como el de la cooperativa Atahualpa Jerusalén en Ica, y episodios de representación como la rebelión de Huanta, evidencian que el régimen priorizó el control estatal antes que el desarrollo democrático, rural, intelectuales como Mario Vargas Llosa han calificado la reforma como una expropiación autoritaria disfrazada de redención social, mientras que estudios de la IEP, Instituciones Educativas Privadas, y historiadores como Antonio Zapata coinciden en que la reforma organizó políticamente el campo y generó condiciones que más adelante facilitaron el surgimiento de movimientos violentos, tales como Sendero Luminoso. Desde el aspecto económico, la reforma agraria fracasó en su objetivo de dinamizar el agro y mejorar la productividad del campo peruano, aunque distribuyó más de 9 millones de hectáreas entre 170.000 beneficiarios, eso sin brindar ninguna capacitación, el crédito agrario ni acceso ni a mercados, lo que provocó el colapso de muchas cooperativas. Durante la década de 1970 la agricultura creció apenas un 0.8 o hasta 7 anualmente, por debajo del crecimiento poblacional, mientras que la productividad cayó un 17%, en contraste con países vecinos como Colombia o México. Expertos como Bruno Seminario y Javier Escobar coinciden en que el Estado no implementó un entorno institucional adecuado, lo que impidió que las nuevas oportunidades productivas rurales fueran sostenibles. Así, en lugar de fortalecer la economía rural, la reforma debilitó aún más el sector agrícola, perpetuando la pobreza estructural en el campo y en el plano social. La reforma agraria tuvo un impacto ambiguo. Si bien rompió con siglos de concentración de tierra y miles de familias campesinas e indígenas, su implementación deficiente agravó nuevas formas de exclusión. El proceso no fue acompañado por políticas de inclusión social efectivas como apoyos técnicos, servicios básicos o integración al mercado, lo que generó desempleo, migraciones forzadas y crecimiento urbano desordenado. Además, la imposición autoritaria del modelo y los conflictos con los antiguos hacendados desencadenaron tensiones violentas en varias regiones. Aunque se avanzó formalmente en el derecho a la tierra, la falta de acompañamiento provocó una nueva marginación para aquellos que, ahora propietarios, seguían sin herramientas para mejorar su calidad de vida. La promesa de equidad se transformó en un ciclo renovado de pobreza y desarraigo para las comunidades más vulnerables del Perú. Gracias.